tal? En este vídeo traigo este amplificador integrado valvular que estáis viendo en pantalla de la marca Caijing, el modelo CS300A, amplificador integrado de 2x8 vatios, clase A de único extremo. Forma parte de la gama de amplificadores valvulares que ofrece la marca Caijing. La filosofía de diseño y construcción de esta marca, bueno, pues vamos a poder verla reflejada en la descripción detallada que vamos a hacer de este modelo. Bueno, como ya digo, es un amplificador valvular en clase A de 8 vatios, todo gira en torno a los triodos de potencia 300V. Como válvulas preamplificadoras tiene estas cuatro que veis por aquí, 6SN7 y 6SL7. Y estas de los extremos son las válvulas rectificadoras, que en concreto es el modelo 5AR4. Aquí detrás de las válvulas tenemos los transformadores. A lo largo del vídeo seguramente repetiré que para mí la clave de este tipo de amplificadores valvulares está en los transformadores de salida. La calidad de un amplificador valvular depende en gran medida de la calidad de los transformadores de salida de altavoces. Si observamos el frontal, tenemos el interruptor de encendido, toma de auriculares, control de volumen y selector de entrada, receptor de infrarrojo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 diodos LED. Este amplificador integrado tiene 3 entradas de nivel de línea y después tiene también una entrada para conectar un preamplificador, para utilizarlo exclusivamente como etapa de potencia. Bueno, en el centro del diseño tenemos un galvanómetro que nos indica el ajuste de las vías de la etapa final de potencia. Tenemos también detrás de las válvulas de potencia un conmutador y un ajuste para cada canal, con el cual podremos ajustar la corriente de vía de la etapa final de potencia. El ajuste de vía, bueno, pues cada X tiempo deberíamos de comprobar si las vías están ajustadas y por supuesto cada vez que sustituyamos las válvulas pues tendremos que hacer el ajuste de vías correspondiente. Como consejo deciros que bueno, que la válvula termoiónica pues lo mejor es no tocarla mucho con las manos. El frontal que tiene el equipo pues la verdad que es aproximadamente de 1 centímetro de espesor en aluminio y bueno, todo lo que es el chasis es bastante rígido. Un aspecto que me he dado cuenta que no me gusta por ejemplo de este equipo es que las válvulas de potencia se mueven demasiado, porque mirad, yo sin aplicar prácticamente ninguna fuerza se mueve mucho la válvula. Estas de aquí están perfectamente encajadas porque aunque le aplique fuerza no se mueve, pero esta con lo más mínimo se mueve. El equipo cuenta con un mando de distancia, como podréis ver, es metálico, botonera sencilla, pero bueno, la verdad es que totalmente funcional, donde podemos controlar el volumen, podemos mutear el amplificador, seleccionar la fuente de señal de entrada y aquí tenemos un botón que pone realimentación negativa. Bien, pues pulsando este botón cambiamos entre dos niveles de realimentación negativa distintos y el nivel correspondiente se nos indica a través de dos LED que pone, en uno pone 0 decibelios y en otro pone menos 3 decibelios. Evidentemente son magnitudes expresadas en decibelios y como unidad que nos expresa la relación entre dos magnitudes, pues puede ser un poco ambiguo esta nomenclatura. En realidad, en la posición de 0 decibelios, el equipo presenta una realimentación negativa de menos 2,7 decibelios. ¿Qué ocurre? Que cuando le damos al botón y pasamos a la posición de menos 3 decibelios, es verdad que tenemos menos 3 decibelios con respecto a menos 2,7. Es decir, en la posición de menos 3 decibelios tendríamos menos 5, en concreto 6 decibelios. Con respecto al nivel de menos 2,7 decibelios, es verdad que menos 5,6 son 3 decibelios menos. Puede llevar a una confusión. Es una simple apreciación que no tiene ningún tipo de importancia, puesto que podemos conmutar entre los dos niveles de realimentación negativa pulsando este pulsador, que son los dos niveles que el fabricante ha establecido para el equipo. De la parte trasera del equipo, pues la verdad es que no tenemos mucho que decir. Tenemos nuestra entrada de red, esta que se ha puesto de moda ahora para que podamos conectar cables de estos caros. Desde mi punto de vista, este equipo va a funcionar exactamente igual con un cable de red normal que con un cable de red de varios miles de euros. Tengo pendiente un vídeo sobre cables de red, las conexiones de altavoces para diferentes impedancias de los dos canales y 4 RCA, que 3 corresponden a entradas de línea y este de aquí, bueno, pues sirve para conectar un preamplificador y utilizar nuestro equipo como etapa de potencia. Y se habla mucho de que los equipos chinos, bueno, pues son malos, son copias o bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Se comparan con los equipos japoneses, alemanes, americanos. La verdad es que se habla mucho de esto y bueno, y espero que con este vídeo se pueda aportar a forjaros una opinión pues con un poco más de fundamento. No todo tiene por qué ser malo, ni todo tiene por qué ser bueno. Yo pienso que no es correcto generalizar, puesto que hay muchos aspectos que hay que estudiar y que analizar. Decir que todo lo chino es malo, pues tampoco lo veo correcto. China es una potencia tecnológica y evidentemente un amplificador de audio dentro de la tecnología electrónica no son ni muchísimo menos los sistemas electrónicos más complejos y prácticamente está todo ya más que estudiado desde el punto de vista de la ingeniería. Por eso digo que tampoco hacer un amplificador de audio de calidad realmente no es algo tampoco muy complejo. Bueno, pues nada, espero que podamos reflexionar al respecto. Bueno, pues cualquier cosa que queráis expresar, os agradecería que lo pusierais en los comentarios y vamos hablando al respecto.
A mí realmente lo que realmente me fascina es la magia que ocurre dentro de la válvula termoiónica. Parece increíble que haya partículas subatómicas que viajen desde un electrodo de la válvula al otro y podamos controlar ese flujo de electrones. Realmente la electrónica es una ciencia maravillosa y para mí la válvula termoiónica representa un icono dentro de lo que es el desarrollo de la electrónica. Pienso que dentro de 100 años se seguirán haciendo amplificadores valvulares, puesto que realmente tienen algo de magia. Así que bueno, vamos a desmontar el equipo, vamos a verlo por dentro, vamos a analizarlo. Espero que os guste el vídeo. Si es así, ya sabéis, darle manita arriba, compartirlo en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad. Venga, vamos a continuar con el vídeo. Bueno, pues ya he quitado la tapa trasera del amplificador y aquí podéis ver el interior del equipo. Bueno, y ahora antes de comenzar con la descripción de las partes internas del equipo, pues me toca decir lo de siempre. Cada vez que en mi canal y en mis vídeos muestro el interior de un equipo de audio, pues repito una y mil veces la importancia de saber que en el interior de los equipos electrónicos contamos con tensiones que son bastante peligrosas y cualquier contacto que tengamos directo o indirecto nos puede provocar una descarga eléctrica, podemos provocar un cortocircuito y la verdad que es algo bastante serio e importante. Por eso siempre digo, manipular en el interior del equipo electrónico pues siempre se debe hacer en talleres especializados, homologados, por supuesto realizado por manos de gente profesional. Y en concreto para este tipo de equipo de amplificadores valvulares pues más aún hay que hacer hincapié en la seguridad, puesto que tenemos tensiones bastante altas que puede provocar una seria electrocución de la persona que manipule en el interior. Pudiera ser que después de cortar un equipo permanezca la carga en los condensadores electrolíticos durante varias horas o varios días. Bueno, dicho esto, que realmente es bastante importante, pues vamos a pasar a describir las diferentes partes que conforman este fabuloso amplificador valvular. Bueno, pues al quitar la tapa nos encontramos con esta configuración que veis en pantalla. No se utiliza ningún PCB o ningún circuito impreso general donde recoja todos los componentes, sino que los componentes se sueldan directamente a los zócalos de las válvulas sobre algunas regletas auxiliares de conexión y bueno, se hace el cableado correspondiente y esto se conoce como montaje punto a punto. Aunque aquí, bueno, no todo es un montaje punto a punto, como podréis observar, tenemos varias placas de circuito impreso. Esta de aquí, estas dos, esta de aquí, otra que tenemos en el panel frontal. Bueno, estos son diferentes circuitos que veremos a lo largo del vídeo, pero la parte de amplificación de señal, por donde discurre la señal de audio, bueno, pues sí está todo realizado conforme a la filosofía punto a punto. Esto de punto a punto no es ni mejor ni peor que una placa PCB. A mí personalmente me gustan más los montajes en placas PCB. Podemos hacer una descripción de las diferentes partes que conforman el amplificador y evidentemente podemos dividir en tres bloques distintos: la parte amplificadora, la parte de alimentación y la parte controladora o la parte digital que gestiona el funcionamiento general del equipo. Podemos observar ciertos elementos significativos: el transformador de alimentación, los dos transformadores de salida de altavoces, los zócalos de las válvulas. Ahí debajo de este conjunto de componentes tenemos 4 válvulas, es la parte, digamos, preamplificadora. Aquí en estos extremos tenemos las válvulas rectificadoras y ya por fin tenemos las válvulas de potencia correspondientes a los triodos de potencia. En clase A pues tenemos aquí los dos zócalos de los triodos de potencia. Contamos también con una placa con relés para la selección de la fuente de señal de entrada. Contamos también con diferentes placas de alimentación. Contamos con una placa para lo que es el potenciómetro y otro relé que vemos por aquí. Y en esta placa de aquí tenemos la parte digital, bueno, que se basa en la implementación de un microordenador para gestionar el funcionamiento del equipo a través del mando de distancia y a través de los pulsadores y la botonera del panel frontal. Vamos a describir cada uno de los bloques que tiene el equipo que estamos viendo en pantalla. Evidentemente empezamos siempre por el transformador de alimentación. Creo que he leído por algún sitio de que justamente ahí debajo, en todo lo encapsulado del transformador de alimentación, contamos con un transformador toroidal con una serie de bobinados que alimentan a diferentes fuentes de alimentación, como vamos a ver a continuación. Justamente del transformador de alimentación pues salen varias tensiones que se rectifican de diferentes formas. La tensión principal que alimenta a los ánodos de las válvulas preamplificadoras, de las válvulas triodo, bueno, de las válvulas triodo evidentemente a través de los primarios de los transformadores. Esa tensión de ánodo pues está rectificada por las válvulas rectificadoras y filtrada por el filtro Pi que veis en pantalla, compuesto por estos dos condensadores y este choque. Alimenta a los ánodos de las diferentes válvulas. Otras tensiones muy importantes que tenemos en este equipo son las tensiones de alimentación de los filamentos de las válvulas triodo. En este caso, esas tensiones que se obtienen del transformador principal se rectifican a través de puentes rectificadores de diodo de silicio y se aplican a estos dos circuitos que veis en pantalla, que cada uno es para cada una de las válvulas. Aquí se implementa un arranque suave, o sea, un aumento progresivo desde los 0 voltios a los 5 voltios para alimentar los filamentos de caldeo de los triodos, consiguiendo de que el triodo se caldee de forma progresiva y no de golpe.
Eso va a alargar evidentemente la vida de los triodos de potencia. Es un aspecto que está muy bien. Y bueno, si queréis, pues ahora a continuación pondremos el multímetro y veremos cómo efectivamente la tensión del filamento del triodo pues va ascendiendo de 0 hasta 5 voltios. Le doy el interruptor y podréis observar cómo va subiendo el voltaje hasta que alcanza 5 voltios. Cuando llegue a 5 voltios deberá activarse ese relé de aquí. Ahora, ya con ese valor de tensión se han activado los relés que dan paso a la señal de audio hacia el circuito amplificador. A esto me refería con un calentamiento progresivo de los filamentos del triodo de potencia. Tenemos otras tensiones de alimentación para los filamentos del resto de las válvulas. También se rectifica a través de un puente rectificador y se filtra a través de un condensador de 15.000 microfaradios. Los filamentos de las válvulas preamplificadoras están alimentados por tensión continua. Tenemos también una tensión muy importante para las vías que está filtrada por 4 diodos muy buenos que veremos a continuación y se aplica a la sección, digamos, de regulación de vías de todo lo que es la etapa amplificadora. También tenemos tensiones secundarias de 5 voltios para alimentar la parte digital, para alimentar los relés. Bueno, con respecto a la parte de señal de audio, pues contamos con nuestro circuito de selección de entrada. De aquí la señal seleccionada viaja hasta el potenciómetro de volumen y del potenciómetro de volumen ya a través de estos dos condensadores que hay por aquí ingresa en la parte preamplificadora del equipo, que es esta de aquí. Pues sale la señal directamente a la válvula de potencia, de ahí a los transformadores, de los transformadores a las bornas de altavoces. Y ahí se ve un pequeño relé que nos sirve para conmutar entre dos niveles de realimentación negativa distintas. De la misma borna de altavoces se obtiene, de los dos canales evidentemente, se obtiene una muestra de la señal de salida y se inyecta de nuevamente al cátodo de la válvula de entrada como circuito de realimentación. Y tiene dos niveles diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues para tener como dos ambientes sonoros distintos. Según las necesidades y nuestros gustos podremos tenerlo a dos niveles de realimentación distintas. Inyectamos una pequeña porción de la señal de salida a la entrada y con esto conseguimos que el amplificador se mantenga estable y eliminamos ruido a la salida del amplificador. Con respecto a las partes de control, bueno, pues en esta placa tenemos un microordenador que, bueno, gestiona el mando a distancia, gestiona también los botones del panel, gestiona el motor del potenciómetro, bueno, también gestiona el encendido progresivo. Habíamos comentado que la tensión de filamento aparece de forma progresiva, bueno, para el paso de unos segundos alcanza los 5 voltios y es informado el microcontrolador es cuando activa los relés que dan paso de la señal que tenemos del potenciómetro y ya la señal pasa directamente a los condensadores y se aplica a la parte preamplificadora y el equipo empieza a amplificar. Durante el vídeo también veremos el esquema electrónico que desarrolla esta implementación, ¿no? Este montaje. Aspectos generales que me gustan, bueno, pues por ejemplo, si hablamos de los condensadores, pues todos los condensadores electrolíticos que monta este equipo son de la marca Nichicon. Vamos de la gama estándar, como algunos condensadores de filtrado en fuentes secundarias. Sin embargo, por ejemplo, para los condensadores que conforman la fuente de alimentación de los ánodos de todas las válvulas, sí monta condensadores Nichicon de alta gama de la serie NX, que bueno, son condensadores pensados para que duren muchísimas horas de funcionamiento y son condensadores de alta calidad. Y bueno, están principalmente pensados para que mantengan sus características como condensador electrolítico durante muchísimos años. Bueno, pues ya digo, estos condensadores son de alta calidad y el resto de condensadores son de la misma marca Nichicon, pero de serie más estándar. Con respecto a los condensadores electrolíticos, pues la verdad es que aprueba el Kaijin, ¿no? El Kaijin, o como se diga, la verdad es que no sé muy bien cómo se dice. Si nos vamos a los condensadores que no son electrolíticos, pues bueno, pues vemos que efectivamente monta condensadores también de marca, en este caso monta RealCap, son condensadores muy buenos y bueno, y por ellos pasa la señal de audio y bueno, por consiguiente, pues deberían de ser condensadores de bastante calidad, sobre todo con respecto a evitar fuga, puesto que son condensadores de desacoplo de la corriente continua entre las diferentes etapas, ¿no?, que conforman el equipo. Deben de garantizar que no haya ningún tipo de fuga entre sus extremos. Eso es súper importante y quizás la función principal que tienen este tipo de condensadores. Después, que puedan influir en el sonido si los cambio por otro de más calidad, bueno, realmente de más precio, bueno, pues eso es algo que se podría estudiar, se podría discutir y podríamos hablar sobre ello. La verdad es que daría para un vídeo hablar sobre los condensadores de un equipo, ¿no? Pues seguramente algún día lo haré. Todas las resistencias son de carbón, de una tolerancia del 5%. La verdad es que para este tipo de montajes no hace falta resistencia de más precisión. Tenemos un potenciómetro de volumen de la serie Alps de Alpine, que siempre es un buen potenciómetro de volumen. Con respecto a las válvulas, bueno, pues tenemos evidentemente los triodos 300V, que de eso no hay mucho que decir, son archiconocidos, triodos de potencia, válvulas rectificadoras y aquí tenemos las válvulas preamplificadoras.
bueno, 2 para cada canal. Un aspecto muy importante en los amplificadores valvulares son los transformadores de salida. La distorsión, linealidad, ancho de banda, una gran cantidad de aspectos eléctricos del equipo van a quedar definidos en última instancia por los transformadores de salida. Podemos tener un amplificador de válvula con la mayor calidad posible, pero si tenemos unos transformadores de salida de una calidad mediocre, pues todo va a quedar determinado por la calidad de los transformadores de salida. En este equipo, bueno, pues solamente puedo decir lo que dice el fabricante, que dice que son transformadores de laminado de chapa clásica. Sí es verdad que son muy masivos, son muy grandes, eso es importante para que no se sature el núcleo magnético. El fabricante dice que tiene un amplio ancho de banda. Realmente habría que extraer el transformador y analizar cómo está construido y de qué material está hecho. Pero bueno, viendo la filosofía del equipo, pues podemos imaginar que los transformadores también son de la misma calidad o están a la altura de la calidad del resto del equipo. No sé si he comentado ya alguna que otra vez en algún que otro vídeo que no soy partidario de los amplificadores en clase A de un solo extremo como es esto. No soy partidario de ese tipo de amplificadores en configuración valvular. Me gustan otro tipo de configuraciones más para amplificadores valvulares, como por ejemplo la push-pull ultralineal. Bueno, pero estos equipos se fabrican para satisfacer todo tipo de usos. Si miramos algunos aspectos de cerca, bueno, pues por ejemplo podemos ver los relés que monta para la correcta selección de la señal de la fuente de entrada, que son de la marca Takamisawa. Bueno, esta marca pertenece a la empresa Fujitsu y son, bueno, pues son relés específicos para la conmutación de señal de audio y cuenta con unos contactos de aleación de plata con revestimiento de oro. Son unos relés muy buenos, aseguran una mínima resistencia al paso de la señal de bajo nivel de las fuentes de entrada hacia el amplificador. En esta zona de aquí se puede ver la alimentación de los relés. En esta parte de la placa tenemos la salida de audio ya seleccionada. Contamos con un cable blindado bañado en plata, que la verdad es que es un buen cable de audio que discurre por uno de los laterales del equipo y nos lleva la señal a la placa del potenciómetro de volumen. Aquí tenemos el zócalo de la válvula rectificadora, que rectifica las tensiones de ánodo de las válvulas. A la salida de la válvula rectificadora conectamos el filtro Pi y, bueno, como detalles quiero que veáis la NTC que incorpora, que limita la intensidad de carga de los elementos reactivos del filtro Pi. Esta es una forma de rectificar las tensiones utilizando válvula termodiónica, aunque personalmente a mí me gusta más la rectificación por diodo de silicio, rectificadores, como los que tenemos aquí justamente. Bueno, estos diodos rectifican la tensión que se aplica a las válvulas para polarizarlas en su punto correcto de trabajo y el triodo 300V pueda trabajar en clase A. Esta es una tensión importante en este circuito y para ello este equipo emplea estos diodos de silicio ultra rápido de avalancha fabricados en vidrio. Estos diodos tienen unas pérdidas muy bajas en la conmutación, la verdad es que es demasiado. Son diodos que se suelen utilizar en fuentes industriales, en fuentes conmutadas, en inversores de alta frecuencia. Estos son muy buenos diodos rectificadores. Aquí tenemos condensador de rectificado de las tensiones de ánodo. Quiero que veáis el detalle de que justamente entre sus extremos tenemos una resistencia de descarga, no viene en el esquema, que garantiza la descarga de la tensión, de la alta tensión que se almacena en el condensador. Aquí tenemos estas pequeñas PCB que corresponden al ajuste de vías de un canal. En una se implementa el conmutador para hacer la medición de las vías y en otra la resistencia variable que afecta directamente al punto de trabajo de la válvula triodo. En los montajes valvulares un correcto trenzado de los cables es importante y en este equipo también cumple con esa especificación de calidad. Bueno, aquí tenemos el conjunto de la placa del potenciómetro, que es este de aquí. Ya hemos comentado de qué serie era, el motor que permite que gire el potenciómetro a través del mando de distancia, controlado por el microordenador o el microcontrolador. El relé que da paso a la señal de audio, una vez que alcanzamos los 5 voltios en los filamentos de la válvula triodo. Y ya se ve por aquí que la señal de audio, una vez que sale de este conjunto, la señal de audio ya ingresa directamente a través de este condensador que no se aprecia y este. Aquí tenemos los canales derecho e izquierdo. Ingresa ya al circuito amplificador. La conexión es lo más corta posible, detalle de diseño importante, y se hace la unión entre la PCB del potenciómetro y la entrada ya directamente al amplificador de audio. Se hace a través de un conector pasante bañado en oro. La verdad es que esta conexión entre la PCB y ya la entrada del amplificador está bastante bien ejecutada. En pantalla vemos ahora la parte digital del amplificador. Ya hemos comentado de que esta parte se encarga de gestionar el mando de distancia, la botonera del panel frontal y el control de todos los relés que lleva el circuito. El software de gestión de todas estas partes que estoy comentando pues se ha implementado en un microcontrolador o microordenador de la marca Atmel, en concreto el modelo AT89C2051. Este microcontrolador es de los últimos que hay de estas características. CMOS de 8 bits de bajo voltaje y alto rendimiento. Creo recordar que llevaba 2 KB de memoria flash.
aunque realmente no es significativo, puesto que esto no influye en el audio, pero hombre, ya que estás pagando un equipo a un precio alto, que por lo menos la parte digital pues sea de lo último que hay. También he observado que monta a su lado un array de transistores DMOS FET, que es una tecnología patentada por Toshiba. Incorporan diodos de protección para el control de conmutación de relé, es decir, este circuito lleva los transistores y los diodos de protección para el control de los 7 relés que tenemos en el equipo. Desde el microcontrolador se mandan las órdenes oportunas al array de transistores y desde aquí ya se gobiernan los relés. Aquí hay un pequeño circuito integrado de 8 patillas para gestionar el sentido de giro del motor del potenciómetro de volumen. Está ahí detrás. Y por esta parte de aquí se implementa la fuente de alimentación necesaria para alimentar a la parte digital de este equipo. De forma general, deciros que monta componentes de bastante calidad, son componentes originales, pertenecen a buenas marcas, ¿no? A marcas específicas de fabricación específica de componentes electrónicos. Está todo muy bien distribuido, muy bien pensado y bueno, todo se monta en torno a un chasis bastante rígido, una estructura bastante rígida, de por lo menos 3 milímetros de espesor. La verdad es que el chasis es muy rígido. El cableado más importante y significativo de este montaje es un cableado de plata bastante grueso, como por ejemplo los cables que alimentan al cátodo de los triodos. Bueno, pues este cable es de plata. Y bueno, a pesar de que este tipo de amplificador, este tipo de configuración no es la que a mí más me gusta, yo por ejemplo no me compraría un amplificador clase A basado en un triodo, pero bueno, eso ya es gusto personal mío. Con respecto al montaje, pues como habréis visto, pues es un amplificador que está bien construido, que implementa buenos componentes, deberían de durar mucho tiempo, no hay nada innovador en este montaje, absolutamente nada, todo es tradicional y clásico, pero aún así no deja de ser un buen equipo. Un buen amplificador valvular para poder disfrutar de la música durante mucho tiempo. Buen montaje de este amplificador Kaijin CS300A. En pantalla estamos viendo el esquema electrónico del amplificador Kaijin CS300A. Lo que veis en pantalla no corresponde al 100% del esquema electrónico del amplificador. Digamos que esta sería la parte de potencia, ¿no? Es todo circuito que serían los canales derecho e izquierdo y la fuente de alimentación. En el esquema nos faltaría todo lo que es la parte de selección de señal de entrada, potenciómetro de volumen y la parte electrónica de control digital de este equipo. Bueno, si nos centramos en las etapas amplificadoras, después veremos la fuente de alimentación, ahí tenemos los dos canales amplificadores del equipo. Y centrándonos en uno de ellos, puesto que son los dos iguales, pues podemos ver la configuración que presenta el amplificador. En primer lugar, deciros que yo no soy un experto en amplificadores de válvula y bueno, cualquier cosa que diga que esté mal, pues me la corregí en los comentarios y ya sabéis que mi filosofía es aprender y para eso estamos aquí. Se ve claramente las diferentes etapas que conforma este amplificador de válvula. Todo gira en torno a la válvula 300B configurada en clase A. Podemos dividir este circuito amplificador en 4 etapas principales, que las vamos a comentar a continuación. La primera etapa estaría compuesta por estos componentes, estas dos válvulas, y de estos componentes de entrada, la señal procedente del potenciómetro de volumen ingresa por este condensador a la rejilla de la primera válvula. Nos encontramos en primer lugar con la resistencia de rejilla, que es determinante para la impedancia de entrada de esta sección, y también, por referencia a la rejilla de la válvula a masa. Tenemos también la resistencia stopper para que no se produzcan oscilaciones en la válvula debido a elementos parásitos, y la señal ya ingresa directamente a la rejilla de la primera válvula. Esta primera etapa es una etapa característica en amplificadores de válvula que se ha utilizado mucho. Existen diferentes versiones de esta primera etapa, así como diferentes nombres. A mí me gusta llamarla etapa de regulación por derivación en push-pull. Básicamente, esta válvula es un amplificador en cátodo común, pero en vez de tener solamente en su ánodo la carga de una resistencia, tiene la carga de otro triodo que actúa como una especie de fuente de corriente. De esta forma, con esta configuración de regulación por derivación en push-pull, conseguimos valores de distorsión muy bajos, aumentando el ancho de banda y la ganancia. La señal ya amplificada por esta primera etapa la tenemos en este punto e ingresa en esta segunda etapa compuesta por estos componentes que veis, que es un amplificador de voltaje en cátodo común. La señal ingresa por la rejilla y la obtenemos amplificada en el ánodo. A través del condensador de desacoplo ya se aplicaría directamente a la válvula triodo de potencia. Lo que ocurre que para adaptar la impedancia de salida de esta válvula y la impedancia de entrada de esta válvula para que el trasvase de señal sea el correcto, pues se implementa otra válvula configurada como seguidor de cátodo, que en definitiva es un buffer sin pérdida de ganancia para adaptar la impedancia de salida de esta válvula con respecto a la impedancia de entrada de la siguiente etapa, en este caso de la válvula de potencia. Como esta válvula está configurada en
seguidor de cátodo, pues la señal la obtenemos por el cátodo y el circuito queda perfectamente adaptado a una impedancia entre la salida de esta etapa y la entrada de esta. Esa señal se aplica directamente a la rejilla del triodo de potencia 300B de cardeo directo configurado en clase A. En el ánodo tenemos la señal amplificada y se aplica al transformador de salida. El transformador de salida conforma el corazón del amplificador valvular. Contribuye en gran medida a la distorsión general del equipo. Es por ello que utilizar materiales de calidad y una construcción correcta y bien estudiada de este transformador es clave para cualquier amplificador de válvulas. Se ve claramente el bucle de realimentación negativa. Desde la salida del transformador para altavoces de 8 ohmios, pues cogemos una muestra. Evidentemente el altavoz de 8 ohmios, pues efectivamente va a ser la impedancia más apropiada para este amplificador. Cogemos esta muestra y la inyectamos directamente al cátodo de la válvula amplificadora de voltaje de la primera etapa. Vemos que efectivamente este amplificador tiene como dos posibilidades de realimentación. En ninguno de los dos casos queda el amplificador en bucle abierto. Si optamos por tener el conmutador en la posición de menos 2,7 decibelios de realimentación negativa, actúan solamente estas dos resistencias. El valor de estas dos resistencias determina el grado de realimentación negativa. Si optamos por poner el conmutador en la otra posición, eso se hace en este equipo a través del mando de distancia, pues tendríamos una realimentación negativa de menos 5,6 decibelios, es decir, hay una diferencia de prácticamente 3 decibelios de una posición a la otra. Y actuarían ya estas dos resistencias junto con esta, proporcionando una realimentación negativa de menos 5,6 decibelios. Una de las principales funciones de esta realimentación negativa es silenciar el amplificador. En este tipo de amplificadores la realimentación negativa siempre se implementa en pequeñas cantidades. Bueno, también estamos viendo el bloque de ajuste de vía de la etapa final de salida. Aquí tenemos el potenciómetro que deberemos de actuar para que la corriente de vías que recorre el triodo sea la correcta. Bien, vamos a ver el bloque de alimentación. Parte central del bloque de alimentación tenemos el transformador de alimentación, compuesto por dos bobinados primarios y una gran cantidad de bobinados secundarios. De la parte del primario pues tenemos la conexión de red, el interruptor principal, una NTC que nos va a limitar la intensidad inicial de arranque del equipo. Y en la parte secundaria pues tenemos varias fuentes de alimentación, como podréis ver. Este amplificador implementa dos formas diferentes de rectificar los valores alternos de alimentación a valores continuos. Las tensiones principales de ánodo se obtienen de estos devanados que indican 330 voltios y se aplican a las válvulas rectificadoras, en este caso las 5AR4. De las válvulas rectificadoras ya aplicamos la tensión pulsante al bloque de filtrado y a los divisores de tensión, de tal forma que este bloque de aquí se encarga de dejar la tensión lo más estable posible. Utilizando las propiedades de los condensadores y del choque, observamos que efectivamente monta una buena capacidad de condensadores, puesto que tenemos dos condensadores principales de filtrado de 330 microfaradios. De este punto obtenemos 390 voltios que efectivamente aplicamos, como podréis ver, al punto B+ del transformador, con lo cual estamos alimentando el ánodo de la válvula triodo de potencia, y también obtenemos a través de estos divisores de tensión 380 voltios que aplicamos a los diferentes ánodos de las diferentes válvulas de las etapas preamplificadoras y adaptadoras de impedancia. Vemos que esta tensión rectificada por válvulas termoiónicas es la que se aplica solamente a los ánodos de las válvulas, y al transformador de potencia de salida de altavoz. Pero para el resto de tensiones vemos que utiliza diodos de silicio. Para estas tensiones utilizamos diodos de silicio, que son las tensiones de la que se aplican a los circuitos de polarización de vías. También un puente rectificador para rectificar la tensión alterna de los filamentos de las válvulas preamplificadoras y adaptadoras de impedancia. Y también tenemos dos puentes rectificadores para alimentar las fuentes de corriente estabilizada y con arranque suave para alimentar los filamentos de las válvulas 300B. El hecho de utilizar válvulas rectificadoras para alimentar los ánodos de las diferentes válvulas, pues a mí personalmente es una opción que no me gusta. Yo siempre prefiero diodos rectificadores de silicio, sería lo más correcto. Pero, claro, si ponemos diodos rectificadores de silicio, pues no tendríamos dos válvulas más en la parte superior del equipo y no aportaríamos a la estética, a la belleza y a la filosofía de que todo sea valvular, dentro de lo que es el mundo audiófilo. Efectivamente, podemos observar que los filamentos van alimentados directamente con una tensión continua. Aquí tenemos un condensador de 15.000 microfaradios que filtra esta tensión, pero sí me gustaría que nos parásemos en los dos bloques, este y este de aquí, que forman fuentes de alimentación estabilizadas para alimentar los filamentos de las válvulas 300B. Este bobinado de 8 voltios pues alimenta un puente rectificador y la salida del puente rectificador ingresa ya a la fuente de alimentación estabilizada y de arranque suave.
para los filamentos. Mirad, aquí a la salida tenemos dos salidas que van directamente a los filamentos. Por ejemplo, filamento 1 y filamento 2 pues van directamente para la válvula esta de aquí. Igualmente filamento 3 y filamento 4 pues corresponden al segundo bloque de alimentación estabilizada y de encendido progresivo. Vamos a pararnos un poco en esta tipología. Vemos que tenemos un transistor de potencia el cual va a aportar la intensidad necesaria para alimentar los filamentos, pero la tensión entre F1 y F2 va a aparecer de forma progresiva desde los 0 voltios hasta los 5 voltios, según se vaya cargando este condensador de aquí. Llegaremos a los 5 voltios pasados unos segundos y de esta forma conseguimos que el filamento de la válvula de potencia tenga un arranque suave. En ese aspecto pues está currado y me gusta bastante. A través de este divisor de tensión, cuando tenemos en este punto 2,5 voltios, bueno, pues informamos al control digital y activamos los relés de señal de entrada a las etapas amplificadoras. Esta señal viene desde un relé que está en la placa donde encontramos el potenciómetro. También quiero comentar que efectivamente, igual que lleva una NTC para limitar la intensidad inicial de arranque del equipo, también tenemos dos NTC para limitar la intensidad de arranque del filtro pi de la fuente de alimentación principal correspondiente a las tensiones de ánodo de las diferentes válvulas. Por esta parte tenemos también los dos conmutadores para lo que es el ajuste de vía justo con el galvanómetro. También vemos por aquí la bobina del relé que actúa sobre la configuración de la resistencia que determina el grado de realimentación negativa. Bueno, pues la verdad es que es un esquema clásico basada en los primeros amplificadores de válvulas que se hicieron, utilizando un triodo configurado en clase A como amplificador de potencia de nuestro amplificador de audio. Vamos a seguir con el vídeo. Bueno, pues para finalizar el vídeo deciros que a pesar del tiempo que hace ya que se desarrolló este tipo de tecnología por parte de los ingenieros, pues no podréis negar, yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo, que los amplificadores valvulares tienen una magia especial que a todos los que nos gustan los equipos de audio y la música, pues la verdad es que nos encanta. Como dije al principio del vídeo, la tecnología valvular nos acompañará por muchos años. Gracias por ver el vídeo, te agradecería que le dieras manita arriba, te suscribieras al canal, por supuesto lo compartas en redes sociales. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente.